No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer de nuevo, presto y dispuesto, y esta vez yo creo que vamos a dar la campanada. Desde luego, vamos a dar la campanada, porque la vida de Gertrude Bell, Gertrudis Campana, podríamos traducir, ¿no?, en castellano, pues tiene un montón de perfiles, un montón de aristas, una mujer avanzadísima para la época que le tocó vivir. Recordemos que ella nació en Durham en el año 1868 y falleció en Bagdad, en Irak, en el año 1926. Esta mujer inglesa, bueno, pues con ese contexto histórico del momento que le tocó vivir, la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, supo navegar, ¿no?, pues por aguas turbulentas en la política, en la arqueología, y desde luego que tiene un montón de cosas para contar. Sí, por eso la hemos traído aquí, ¿no?, en este cronovisor, porque es una mujer no demasiado conocida en España. Ahora posiblemente la conocerán un poco más después de lo que vamos a comentar, porque ella fue clave, por ejemplo, para el diseño de los nuevos países que se crean en Oriente Medio a raíz de la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde ya sabes que hay 4 imperios que desaparecen. Uno de ellos es el Imperio Otomano, y a partir de ahí había que redistribuir un poco el territorio, un territorio bastante convulso, porque en fin, estaba lleno de árabes, y dentro de los árabes con algunos religiosos todos musulmanas, pero unos de chiitas, otros sunitas, estaban los kurdos, muchas tensiones tribales, y había que delimitar casi con una regla y un cartabón los territorios de Oriente Medio, igual que pasó también con África, con todas las tensiones que eso generó. Bueno, pues esta mujer, que era arabista, porque conocía 8 idiomas, porque conocía muy bien todo ese, bueno, vamos a llamar esa personalidad tan compleja que había en esos territorios regidos anteriormente por el Imperio Otomano, pues la tuvieron en consideración, ni más ni menos que Winston Churchill en aquel momento. Pero claro, es una mujer que era mucho más que todo esto, ¿no?, porque fue fotógrafa, fue una mujer que se interesó mucho por la arqueología, leía mucho y era una inconformista. Entonces, son de estas mujeres en esa Inglaterra, en fin, bastante estricta, bastante victoriana, que su destino no era casarse y tener hijos como la mayoría de sus coetáneas. Ella ya desde el primer momento empezó a aspirar y a poner las cuotas muy, muy altas. De hecho, todos los pretendientes que la llegaban pues no le interesaban para nada, porque eran pues o bien bastante deficientes a nivel intelectual, o sencillamente pues eso, unos papanatas de la época. Y esta mujer aspiraba a algo más. Entonces, y el aspirar a algo más es que Londres se la quedaba pequeña, asfixiaba, no solo por su niebla, sino por ese ambiente un poco puritano. Entonces, ella es cuando empieza a recorrer el mundo, recorre Europa, por supuesto recorre Oriente Medio, recorre además lugares potencialmente peligrosos para una mujer. Hay una película, luego lo comentamos, que es La Reina del Desierto, donde se cuentan ciertas peripecias de cómo ella con sus camellos y por supuesto con un séquito de personas que la protegían, pues estuvo caminando en esas aventuras y desventuras por el desierto, lo cual la permitió también conocer a personas que luego fueron influyentes en esa división territorial, en esa geopolítica en la que ella fue testigo y en la que ella además fue uno de los factores predominantes, porque, entre otras muchas cosas, una de esas partes oscuras, entre comillas, era que fue espía, y eso le vino muy bien al Imperio Británico para tener a alguien, una mujer que aparentemente iba de viajera y de exploradora y de arqueóloga, pues también con sus fotografías fue recogiendo testimonios muy valiosos a la hora de configurar ese mapa territorial a partir de 1919. Una vida fascinante que vamos a intentar desglosar en los próximos minutos aquí en el Cronovisor, junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Como siempre, Jesús, tenemos ya preparado el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 28 de marzo de 1921. Adelante.
Pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿cuánta gente hay en este despacho con mapas enormes desplegados encima de la mesa? Muchos hombres y una mujer. Imagino que esta mujer será Gertrude Bell. Exactamente. De hecho, es la única mujer. Así que no hay demasiada confusión, ¿no?, en todo este panorama masculino. Incluso hay una foto que recomiendo a todos nuestros oyentes que la vean, porque estamos en la conferencia del Cairo de 1921. Es una conferencia que ha empezado el 12 de marzo. Como ves, ya queda poquito, quedan un par de días para que termine, pero este es un día clave porque es el momento, ya digo, en el que Oriente Medio empieza a tener un rediseño que ha pasado a la actualidad. Es decir, nos ponemos un poco en contexto, ¿no?, antes de entrar un poco en lo que se está debatiendo. Ha ocurrido el fin del Imperio Otomano a partir de 1918, 1919, tras la Primera Guerra Mundial. Este imperio se desintegra y se desintegra además en territorios árabes que quedan bajo el control de potencias europeas y sobre todo Gran Bretaña y Francia, que ven que hay un pastel muy jugoso y se lo quieren repartir. Luego hay un mandato, el mandato de la Sociedad de Naciones, por una parte a Gran Bretaña, que recibe el mandato de Mesopotamia, lo que luego se va a convertir en Irak, y de Palestina. Y Francia, pues también quiere lo suyo y recibe el mandato sobre Siria y Líbano, con lo cual los británicos y los franceses son los que están cortando el bacalao en este caso, ¿no? Evidentemente, en la parte británica tenemos a nuestra protagonista, ¿no?, a Gertrude Bell. Y claro, por otra parte, los conflictos sociales, bélicos y la necesidad de una cierta estabilidad en ese territorio, porque si no ven que se les escapa de la mano, ¿no? Sobre todo las tensiones religiosas y étnicas entre chiíes, sunís, kurdos, en fin, que complicaban muchísimo la situación. Así que era necesario hacer esta conferencia del Cairo en este marzo de 1921. Y en este momento, ya digo, crucial para la historia de Oriente Medio, es cuando vemos a Gertrude Bell, porque ahí con su sombrerito, la única mujer, pero mira quién está, también está Winston Churchill, por entonces secretario de las colonias. También altos funcionarios británicos, militares, expertos en la región, pero vemos a otro también muy interesante, que también tiene película, Lawrence de Arabia. Ahí le tenemos también, que también hizo actividades de espionaje. También tenemos al general Percy Cox, que le llaman Cocus, que también ha sido pues el que la nombró un poco secretaria para estos asuntos de Oriente. Y por supuesto a Gertrude Bell, en una foto de 40 personas, la única mujer es ella, lo cual eso ya nos está indicando la importancia que tuvo en estas decisiones. ¿Y qué es lo que está decidiendo en este momento? Pues ni más ni menos, lo que se está buscando es hacer que estos vastos territorios del antiguo Imperio Otomano han pasado a mandato británico y francés, pero los británicos pues quieren hacer de las suyas. Dicen, bueno, no nos vamos a quedar con todo lo que podamos. Efectivamente, con todo lo que puedan es la antigua Mesopotamia, pero claro, no se puede llamar Mesopotamia porque queda reducido también a varios territorios. Y hay uno de esos territorios, sería Irak, ¿vale?, que es el nombre que le da Gertrude Bell. ¿Por qué Irak? Porque es un vocablo semítico. Recuerda que ella conoce 8 idiomas. Y uno de los idiomas, por supuesto, es el árabe. Pues Irak es un vocablo semítico que significa fértil, porque evidentemente está entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Y pues gusta, porque bueno, no deja de ser también pues un vocablo también aceptado, ¿no?, por el mundo árabe. Así que deja de llamarse Mesopotamia, se empieza a llamar esa parte Irak, y hay otra parte que la denominan Jordania. Y hay que nombrar reyes, porque lo que buscan es reyes, en este principio, reyes como títeres, ¿no?, de Gran Bretaña, y es la propia Gertrude Bell, en esta conferencia del Cairo, la que propone quién tiene que ser los reyes. Ella es la que designa a estos reyes. De hecho, ¿sabes qué? Popularmente la empiezan a llamar la reina sin corona de Irak o de Mesopotamia, porque ella no reina, pero sí designa reyes. ¿Quién son estos reyes? Por una parte, Faisal Hussein, el hijo del jerife de la Meca, el que fue el antiguo rey de Siria, hasta que le obligan a abdicar, que sería proclamado ese rey de Irak, ¿no? Faisal, el famoso Faisal I. Y su hermano, Abdallah ibn Hussein, queda al frente de Transjordania, que luego con el tiempo se empieza a llamar Jordania, la actual Jordania. Y es ella la que nombra a estos dos reyes. ¿Por qué? Porque ya los conoce de la travesía que hizo ella por el desierto casi durante 12 años,
porque Winston Churchill acepta perfectamente estos consejos de Gertrude Bell y considera que pueden ser las personas más adecuadas para calmar las disputas tribales y religiosas que hay en esta zona, y efectivamente durante un cierto tiempo, pero siempre bajo la supervisión del Imperio Británico. Así que, como ves, por eso digo que es un momento clave no demasiado conocido, pero ella desempeña este papel decisivo, elabora informes, elabora los mapas, elabora los memorándum y efectivamente al final consigue que haya un Irak unificado. Fíjate, estaba viendo ahora mismo, según te escuchaba, la fotografía de esa reunión, esa conferencia en el Cairo, y es una fotografía realmente sorprendente, ¿no? Donde se la ve a ella a la izquierda de la imagen, la única mujer, rodeada de señores, de varones. Vemos en la primera fila abajo a Churchill, un Churchill joven, claro, nada que ver con lo que veríamos luego 2 décadas después en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hay 2 panteras aquí, que aún queda un poco raro, ¿no? Un poco... Ahí lo tienes. Pues es que yo he contado la gente, ya hay unas 40 personas. Todos hay militares, en fin, gente de distintas etnias también, y también la parte exótica. Y como ves ella, Gertrude, ahí con su sombrerito y con ese semblante serio, claro, porque en el fondo se estaba dando cuenta de que no estaba bien vista por muchos de los que estaban allí, pero por otra parte era totalmente necesaria, porque la que más sabía de toda esa circunstancia geopolítica era ella, porque se lo había currado y porque se había jugado la vida directamente durante años. Desde luego que sí, desde luego. Además, el Hotel Semiramis es un hotel que conozco yo muy bien, al lado del Nilo. Suelo ir, cuando estoy allí, a una cafetería que tiene en la parte de abajo, que va a dar a la corniche. Y es curioso, ¿no? Cómo estos lugares se convierten en escenarios de la historia, en este caso de una mujer, Jesús, que en sus inicios hoy la vemos como una mujer muy avanzada, una mujer luchando, ¿no?, por tomar parte, ¿no?, en toda esta historia. Si quieres, vamos a escuchar un fragmento de un programa de esta casa, Mujeres con las botas puestas, de nuestra compañera Ángeles Caso, en donde dedicó uno de esos episodios, uno de esos programas que podemos escuchar completo en los podcasts de Ser Podcast, precisamente a la figura de Gertrude Bell. El reino de Irak, con Faisal I al frente, quedaría durante unos años bajo protectorado inglés. Sus fronteras y funcionamiento interno se diseñaron siguiendo las indicaciones de la propia Gertrude Bell. Al menos en parte, experta como era en la zona, no podía evitar tener dudas, igual que Lawrence, de que la creación de aquellos estados para agrupar a tribus y sectas, a menudo enemigas, fuera un éxito. Pero sus temores fueron acallados por el imperialismo dominante. ¿Te acuerdas cuando pensábamos que los árabes nunca podrían tener una nación, Lawrence? Sospecho que, después de todo, sigo pensándolo, Gertie. ¿Piensas que todo esto no es más un espejismo? Como si hubiéramos divisado una ciudad fantasmagórica alzándose en medio del desierto. Me temo que sí. Lo malo es que no sé si lo que hemos divisado es una ciudad o el infierno. Lo primero que hay que hacer es establecer las fronteras. Y hacer, pues como se hizo con África, como hicieron los ingleses y los alemanes, con muchos países de África, a golpe de escuadra y cartabón. O sea, primero hay que establecer las fronteras. Y ahí no se respeta ni las tribus, ni los derechos territoriales, o sea, lo hacen. Y ella se opone porque conoce la zona, tiene muchísimos problemas, no es respetada, no se aceptan sus opiniones en cierto sentido y se ve obligada un poco pues a establecer estos márgenes geográficos de lo que va a ser un futuro reino que ella le pone nombre, por cierto, Irak. Y bueno, pues ella recibe el encargo de realizar un mapa de las tribus, que es importantísimo, para ver de qué forma también las pueden aliar a aceptar estos criterios imperialistas con los que ella ya no está de acuerdo. Ella ya está muy arabizada por aquel entonces, aunque sigue sintiéndose muy británica, pero ella ya entiende mucho la problemática local y los desacuerdos tribales de las decisiones de
un gobierno extranjero que va a llegar y se va a sustituir a los otomanos. O sea, es que al final es el mismo perro con distinto collar lo que van a tener. Churchill ahí, pues claro, él la respeta porque además también reconoce un poco su alter ego en ella, en Gertrude, ¿no? Y siendo secretario de Estado para las colonias británicas, pues la invita en el 21 a la conferencia del Cairo para trazar estos límites y crear, digamos, establecer esta zona de gobierno árabe favorable a los británicos, ¿no? Y fue crucial porque además gran parte de las fronteras, digamos, actuales de Jordania, no solamente de Irak, de Siria y parte de la región se deben a ella. Jesús, una mujer muy avanzada. Hoy la vemos con esa idea quizás de abanderada del feminismo, pero también hay que entenderla en su contexto histórico, porque cuando ella estaba en Inglaterra, por ejemplo, ella estaba en esa liga antisufragista, es decir, no quería que las mujeres votaran. Pero claro, podríamos decir, pues esto es muy machista, ¿no? Esto sucedió también en España a comienzos del siglo XX, porque incluso había mujeres que decían que no era conveniente que la mujer votara porque estaba condicionada, en España se decía, por lo que decía el marido y por los curas. Y Gertrude Bell yo creo que era más proclive a pensar y a proponer, vamos primero a extender una educación generalizada en las mujeres, que no tenían absolutamente, por desgracia, ningún tipo de educación, eran personas que estaban en el ambiente doméstico, en la casa, y apenas tenían preparación, y eso es lo que podría condicionar un poco el voto, ¿no? de estas mujeres, y por eso Gertrude Bell luchó contra este sufragismo, ¿no? Sí, es lo que llama un poco la atención, sobre todo, en fin, ese movimiento feminista que surgía en aquella época. Ella no se apunta al movimiento feminista a favor del voto femenino. Ella sí que se apunta a ese movimiento feminista en cuanto que tienen los mismos derechos los hombres que las mujeres, y de hecho ella lo manifestó y lo puso además en práctica, pues ya te digo, haciendo todas esas correrías, esas aventuras que incluso las propias mujeres de su época se lo criticaban. Y fíjate, y además ella siempre llevó vestidos femeninos, no usó pantalones como era lo habitual también en otras exploradoras de aquella época, ¿no? Ella siempre iba con sus faldas, con su sombrero, en fin, ella siempre quiso ese toque, ¿no? más de feminidad, a pesar de que era más incómodo, ¿no? Porque imagínate con los calores del desierto y montarte en un caballo o en un camello. Pero es cierto que esa liga antisufragista, ella se apuntó, fue una fiel defensora en 1908. Fíjate que tuvo mucha gente también, muchísimas mujeres que se apuntaron, 10.000 socias en un par de años, ni más ni menos. ¿Y cuál era la finalidad? Bueno, tú lo has indicado, no era solo un movimiento tanto sufragista y antisufragista que surgió en el Reino Unido, también en España. En los años 20 tuvimos a dos republicanas muy famosas, muy carismáticas, Clara Campoamor a favor del sufragismo y Victoria Kent, sin embargo, pensaba que el voto de la mujer no era uno de los elementos importantes en ese momento, sobre todo por la condición que tenía la mujer de estar un poco pues siempre al servicio del marido, y sobre todo porque sería muy manipulado por la propia Iglesia y por las influencias un poco pues de los políticos que había en aquel momento. Entonces ella sí que pensaban que el voto femenino antes o después tenía que imponerse, pero no en ese momento. Fíjate que la Liga Antisufragista es en 1908. 10 años después, en 1918, es cuando se consigue por fin el voto femenino en el Reino Unido. Pero pensaba ella y Mary Ward, que era una novelista, y bueno, pues otras antisufragistas de la época, incluso Annie Besant, que luego estuvo asociada a la Sociedad Teosófica, ¿no? Amiga de Madame Blavatsky. Pero pensaban por eso, o sea, no porque quisieran restringir los derechos de la mujer, porque pensaban que eran inferior a un hombre a nivel intelectual, sino sencillamente porque consideraban que no era el momento hasta que no hubiera una preparación, una educación
suficientemente poderosa y profunda para que las mujeres fueran conscientes de que tenían que adoptar el voto. Pero ojo, fíjate que este movimiento sufragista británico sí que les decía que no estaban preparadas para el debate político y que no podían acceder al voto en elecciones parlamentarias, pero sí en las elecciones locales o municipales, porque ahí sí que conocían un poco a la gente, sabían perfectamente el perfil de los quienes votaban y ahí ese voto feminista sí que lo podrían hacer. Digo, un poco para remarcar que ella sí que estaba a favor de ese voto municipal. Pero bueno, fuera de eso, es cierto, ella sí que desde el principio se hace una mujer a sí misma, porque ella tiene la desgracia de que su madre muere al dar a luz a su hermano Maurice, y ella tenía 3 años, o sea que desde ese momento la figura materna desaparece, tiene ya la figura paterna, que es la que de alguna forma la intenta influir, hasta el punto de que el primer amor serio que ella tiene, a ver, Gertrude Bell es una mujer que nunca se casa y nunca tiene hijos, pero el primer amor serio que tiene era de un secretario de embajada, y el padre es el que le dice: no, este no tiene dónde caerse en muerte, este no tiene dinero, tú eres de la alta clase, tú te mereces a alguien mejor. Y ella, con dolor de su alma, que por cierto es uno de los episodios que se cuentan en esa película de La Reina del Desierto, ella con dolor de su alma y de su corazón hace caso a su padre y abandona al amor de su vida, para que veas un poco la influencia también paterna, a pesar de que era una mujer avant la lettre, una mujer muy avanzada, muy progresista para el momento, pero su padre era su padre y lo que decía, pues en este caso iba a misa, y nunca mejor dicho. Fíjate, hay algunos aspectos de la vida de Gertrude Bell que a mí me recuerdan a Agatha Christie. Agatha Christie también estuvo viajando por Oriente Próximo, primero pues por buscar un momento de vacaciones, de escapismo, de solaz, ¿no? de todo lo que tenía en Inglaterra, y se enamoró de todo lo que vio en Irak, en Egipto, en Siria. Y al igual que Agatha Christie, también nuestra protagonista, Gertrude Bell, se adentró en el mundo de la arqueología. No hay que olvidar, por ejemplo, que la fundación, por así decirlo, de lo que hoy es el Museo de Bagdad, con esas colecciones del mundo asirio y de las culturas mesopotámicas tan ricas en Irak, fue ella la que empezó a coleccionar esos objetos, por así decirlo, no coleccionarlos porque no eran suyos, ¿no? Sino a tomarlos de aquí y de allá y guardarlos en un palacio real de Bagdad, para luego dar el primer paso a la creación de ese museo de Bagdad, ¿no? La relación de Bell con la arqueología es muy cercana también. Es muy cercana, y no solo en Oriente Medio, no solo en lo que luego se convertiría en Irak. Ella también estuvo en Europa, ya viajó bastante por Europa, estuvo en Grecia, ya le apasionaba, ¿no?, toda la cultura clásica, como le apasiona, ¿no?, a todos los arqueólogos. Ella estuvo, por ejemplo, en la isla de Milos, y se sabe que hizo algún tipo de exploración arqueológica. Ella se codeaba con los arqueólogos más importantes del momento, ya digo, el que también conociera tantos idiomas, el que también fuera de alta clase. Eso la permitía también abrir, ¿no?, puertas para que fuera aceptada, pues, en círculos y en ámbitos que a lo mejor en otras circunstancias no lo hubieran aceptado. Y ella es a partir de 1899, después de estos viajes que hace por Europa, y que, por cierto, además fue alpinista. No sé si sabes que ella también estuvo haciendo sus pinitos en distintas partes de Europa, y sobre todo también por los Alpes. Incluso un nombre de un pico de los Alpes tiene su nombre, le dieron el nombre de Gertrude. O sea que me refiero que estamos hablando de una investigadora, de una exploradora, de una aventurera que no hacía ascos a nada, en el sentido de buscarse, en fin, las habichuelas como podía, y jugándose también la vida. Y evidentemente donde más encontró, donde más vio que la arqueología estaba, pues eso, en palmitas, fue en Oriente Medio, fue en esos territorios que, precisamente por las injerencias y los conflictos políticos y religiosos, no le daban importancia a la cultura, no le daban importancia, pues, a todo lo que se estaba encontrando. Ella, por ejemplo, está en Palmira y ve que aquello, pues, son ruinas que están, pues, dejadas de la mano de Alá, ¿no?, porque nadie les hace caso, incluso todo lo contrario. Lo que hacen es recoger muchas de esas moles para luego construir casas particulares o edificios públicos. Entonces ella empieza a tener constancia y conciencia de que o hace algo por ello o al final esto se va a perder. Y efectivamente, como tú bien decías, ella, gracias precisamente al contacto que tiene con Faisal, ¿no?, que luego se convierte en el rey de Irak,
el contacto que tiene con distintos jerifes árabes de toda la época, sí que va consiguiendo piezas que de otra forma hubieran desaparecido. Y cuando por fin se crea ese Museo Arqueológico de Bagdad, ella insiste, ¿no?, que esos tesoros deben quedarse en el país de origen, porque por entonces, claro, los británicos decían, no, esto para mí, para el British Museum. Ella dice que en principio que no, que tienen que ser museos de sitio y allí donde se han encontrado. Tampoco le hicieron demasiado caso porque, como tú bien sabes, al final muchos de esos objetos han ido a parar al British Museum. Pero cuando se abre ese museo al final, en 1926, ella sí que aporta muchísimas de esas piezas, que por una parte era su colección privada, pero que luego la dona directamente, y también gracias al rey Faisal, que le permitió, ¿no?, poder acceder a distintos sitios arqueológicos para que pudiera extraer toda esa riqueza cultural, arqueológica y antropológica también. Así que, en parte también debemos la creación de este Museo Arqueológico de Bagdad a esta mujer, que aquí en España no es demasiado conocida, y también permitió la creación de la Escuela Británica de Arqueología en Irak, y eso hizo que muchos arqueólogos futuros también se asentaran en esos principios básicos que ella inculcó, y además lo hizo siempre con ese conocimiento de causa que la caracterizaba. Luz de mis ojos y vendimia de mi corazón, y mío al fin en la memoria inalterable. Cuando halló una fácil partida, me dejó a mí el más difícil peregrinaje. Oh, camellero, por el amor de Dios, ayúdame a levantar esta carga, y que la piedad sea mi compañera de viaje. Mi rostro está surcado por el polvo, mis ojos húmedos. De polvo y lágrimas el firmamento amasó los ladrillos para construir la morada de la alegría. Pero aún no tengo fortaleza y ya no hay tiempo. ¿A qué voy a jugar? Sobre el suelo a cuadros de la noche y el día, la muerte ganó la partida. Antes, Jesús Callejo, crononauta, hacías mención a la película de La Reina del Desierto del año 2015, protagonizada por Nicole Kidman, en donde, bueno, se hace más hincapié, ¿no?, en aspectos más personales de la vida de Gertrude Bell relacionados con sus amoríos, y no es que se deje de lado, ¿no?, la política en absoluto, pero bueno, es una forma, quizás sí, hay que decirlo con estas letras, un poco más ñoña, ¿no?, de conocer a Gertrude Bell, ¿no es así? Sí, a mí me decepcionó un poquito, ¿no? Porque claro, el director es Werner Herzog, que siempre ha hecho películas siempre como muy épicas, y en este caso yo pensaba que iba a quedarse más con la parte épica, más aventurera de Gertrude Bell. Y bueno, Nicole Kidman hace un buen papel, pero es verdad que muchas escenas están relacionadas pues con su relación sentimental con Henry Cadogan en Irán, en fin, con este consejero de embajada. Por entonces ella tenía 24 años. Es verdad que hay escenas muy curiosas, es por cuando visitan juntos la Torre del Silencio, ¿no? La Torre del Silencio, sabes que era de estos lugares para la religión de Zoroastro, donde colocaban a los cadáveres para que los buitres fueran poco a poco consumiendo la carne y dejaran los huesos mondos y lirondos. Bueno, pues aparece esa escena allí. Y bueno, se ve cómo va escribiendo ese diario, ese cuaderno de bitácora día a día, lo que va aprendiendo, lo que va conociendo, cómo se va encontrando con distintas tribus de beduinos, cómo la reciben, cómo la tratan, a veces cómo la maltratan. Se ve cómo visita también Petra. En fin, es muy interesante ver un poco ese itinerario que duró muchísimos meses, esas 4 personas con esos 7 camellos que iban, y sobre todo porque era un poco sibarita. También en la película se ve, ella iba siempre con una tienda de campaña, y en esa tienda de campaña siempre iba con su cama, con su mesa, con sus sillas, con su vajilla de porcelana.
sus libros y una bañera desmontable. La bañera no hay quien se lo quitara. Y fíjate, en pleno desierto había que buscar un oasis y había que encontrar agua, que no era nada fácil, ¿no? Pero siempre con esas ropas de mujer y siempre acompañada por Fatuch, ¿no? Que era su sirviente, un sirviente de origen armenio, y siempre escoltada, ¿no? Pues por una pequeña escolta de hombres para eso, para que no sufriera ningún percance, porque estamos hablando que no era la clásica aventurera esta que va a ver qué pasa, sino que tenía todas las credenciales y sobre todo, porque eso no lo sabía la gente, pero iba acreditada ni más ni menos que por el Imperio Británico. Ella hacía funciones de arqueología y de fotografía porque va haciendo fotografías a todos los lados. Es verdad que cae simpática, ¿no? Primero que sea una mujer, que conozca su idioma, que conozca el idioma árabe, que además tuviera una cultura, pues eso, muy por encima de la media. Caía simpático, en fin, a los distintos jefes árabes, la invitaban a sus tiendas y eso le permitía conseguir información. Y esa información luego pues la traspasaba, ¿no? a Gran Bretaña. Entonces, bueno, es muy interesante porque ahí se ve poco a poco en la película, no demasiado, desde mi punto de vista yo creo que se queda un poco coja, pero bueno, sí se ve cómo poco a poco esos territorios del Imperio Otomano, es decir, cómo los turcos intentan poner todo tipo de trabas. Ahí se ve cómo el Imperio Otomano ya se está desguazando, se está desintegrando paulatinamente, donde cada uno reina a sus anchas, son pequeñas tribus que cada una tiene su pequeño orden o sus pequeñas leyes, y ella es cuando se empieza a dar cuenta que o eso se unifica o al final pues se convertiría en un foco de conflicto permanente. Y por eso todos sus informes, junto con Lores de Arabia, que por cierto en esa película hacen que se encuentran, ¿no? Se encuentran además en Khan Yunis, en fin, en esta frontera entre Siria y Turquía, y es cuando ellos juntos, ellos mismos, pues empiezan a realizar excavaciones arqueológicas en un territorio que era hitita y donde van encontrando piezas precisamente de ese imperio hitita. O sea que hay una parte arqueológica y una parte de fotografía donde va haciendo esas fotografías a las distintas personas y además todos encantados que una mujer les haga una fotografía. Lo que no saben es que la fotografía detrás está en una serie de montes y montañas y valles que también le viene muy bien para situar las coordenadas. Bueno, pues eso sí que se refleja un poco en la película, en ese biopic donde Nicole Kidman pues hace su papel. Pero ya digo que desde mi punto de vista deberían haber un poco profundizado más en la parte arqueológica. Desde luego, porque la figura de Gertrude Bell está plagada de hitos y de momentos importantes, no solamente desde el punto de vista de la política, que lo hemos dicho, desde el punto de vista del feminismo también, ¿no? Por ser una mujer avanzada. Claro, imaginamos ver una pelirroja por allí, ¿no? Blanquita de piel, tan envalentonada, ¿no? Y tan atrevida para ir sola a estos lugares, aunque fuera acompañada, pero no deja de ser una mujer que dirigía, ¿no? Todas esas expediciones, desde luego que la convierten en una mujer única. Y ya Jesús, para ir acabando, su legado, a modo de conclusión, yo creo que es quizás uno de esos aspectos más importantes que podemos decir de ella, ¿no? Es una mujer, por desgracia, muy poco conocida. Seguro que a partir de ahora pues mucha gente va a buscar la película o va a intentar leer algunas de sus trabajos o de algunas biografías que hay de ella y se van a quedar sorprendidos por una mujer que pues hace ya pues casi ahora 100 años, ¿no? Recordemos que ella falleció en el año 1926, fue considerada toda una avanzadilla, ¿no? De lo que ha conseguido la mujer en el siglo XX. Sí, totalmente. El legado es ese, sencillamente que una mujer puede conseguir tantas o más cosas que cualquier hombre en aquella época, ¿no? Y digo en aquella época donde todavía pues era más complicado, ¿no? Que una mujer pudiera salir adelante con todas las premisas y todos los condicionamientos y todas las pegas y obstáculos que la pusieron. ¿Qué legado? Pues el legado evidentemente es Irak. O sea, es que estamos hablando de la mujer que construye Irak, la mujer que era una reina sin corona, pero que manejaba perfectamente los hilos diplomáticos del momento. Y una mujer que, por desgracia, tiene un triste final, ¿no? Porque ella, al final, vuelve a Gran Bretaña durante un tiempo, se da cuenta que ya no es su territorio, no es el lugar donde ella se encuentra feliz, y es cuando, con todos los problemas familiares, decide volver a Bagdad, que es donde se encuentra a gusto. ¿Y por qué digo que tiene un triste final? Porque ese 12 de julio de 1926 se la encuentra muerta en su casa de Bagdad, aparentemente con una sobredosis de somníferos. Es decir, que ella llega un momento en que la soledad, la depresión, la abruma de tal manera que decide largarse de este mundo, dejando, eso sí, ese gran legado del que hemos hablado. Desde luego, Gertrude Bell, toda una protagonista de la historia, merecedora de este cronovisor.
Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Me alegro de haber hecho un poquito más de historia y me alegro de haber sacado un poco del cajón del olvido y del recuerdo a una mujer extraordinaria. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.